Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Hay una situación bien importante que tenemos que comentar y es el hecho de que los mandamientos o los preceptos que se supone que existen o están en los lugares religiosos o donde se supone que se debe de buscar a Dios, a veces tienen más importancia que la compasión hacia las personas. ¿Te ha pasado? ¿O lo has vivido? ¿O peor aún, lo has hecho? Si te soy sincero, yo sí lo he hecho. Mi nombre es Paco y quiero llevarte en este tercer episodio de testigo a poder hacer algo que tiene que ver con interiorizar, con reflexionar qué es lo que muchas veces ha pasado en los lugares donde se supone que debemos buscar a Dios y donde los mandamientos o los preceptos a veces tienen más importancia que las personas o más importancia que tener compasión por las personas. ¿Sabes qué? Esto lo llegan a hacer las personas religiosas. Esto lo llegamos a hacer quienes a veces llegamos a olvidar que se trata de compartir las cosas más importantes de la vida que Dios nos ha dado. Y de hecho, esto me hace reflexionar porque las personas religiosas no eran compatibles con Jesús. Jesús constantemente estaba lidiando con las personas más religiosas de su tiempo. Por eso, en este episodio número 3 de Testigo, cuyo eslogan es Juan y el Rabino de Nazaret, hablando del tema ¿quién es?, quiero recordarte que las personas del tiempo de Jesús, entre ellos Juan, que es quien escribió este evangelio, es decir, esta biografía de Jesús, no creyeron en Jesús debido a la fe. No creyeron en Jesús porque la fe es lo que mueve a la fe, sino que creyeron en Jesús debido a lo que Juan y los demás vieron y escucharon acerca de Jesús, lo que vieron con sus propios ojos y lo que pudieron palpar. De hecho, como Juan lo menciona en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, que es una de las cartas generales que escribió Juan y que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. La vida, dice Juan, se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio. Y esto es muy importante. Lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes. Juan y los suyos siguieron a Jesús, no porque tenían que creer, no porque aceptaron las cosas por fe, sino porque fueron testigos oculares, testigos auditivos de todas las cosas que Jesús hizo. Por eso sabemos que Juan terminó el evangelio, es decir, la biografía de Jesús que él escribió, con estas palabras. Sin embargo, las cosas que él escribió, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Y por eso es que Juan hace un esqueleto de su evangelio, donde a través de este mismo hay 7 señales. En esta serie Testigo, Juan y el Rabino de Nazaret, vamos a hablar de estas 7 señales. Ya hablamos de una que estuvo en un entorno festivo, las bodas de Caná. Ya hablamos de la segunda, que estuvo en un entorno que más bien era triste y desgarrador, que fue como Jesús curó al hijo de un noble. Y en esta tercera ocasión, la tercera señal, hablaremos de una sanación en Sabat. Así es que si te quedaste con nosotros la vez pasada, cuando Jesús estaba en Capernaum, y más bien en Caná, te recordarás que él iba constantemente a Jerusalén, iba y regresaba. Por eso es que Juan en el capítulo 5 alcanza esta parte a decirnos, si es que los que están aquí y tú que nos ves en casa o en alguno de tus dispositivos, tal vez nos estás escuchando en alguna de nuestras plataformas de audio. Por cierto, comparte nuestra transmisión, comparte nuestro contenido con quien pienses que es importante de compartir. Juan 5:1, ayúdenme a leer, dice así: después de estas cosas de los judíos y Jesús
subió a Jerusalén. Y luego dice el siguiente versículo: en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y esto de que Jesús subió a Jerusalén es importante porque Jerusalén estaba en una colina. Para poder llegar a Jerusalén era importante subir ciertas partes. Y había una parte de la ciudad, lo más seguro es que estuviera fuera de la ciudad, uno de los lugares que es importantísimo para la cultura, que era un estanque que se llamaba Betesda. Y este estanque que se llamaba Betesda tenía 5 pórticos. Y dice más adelante, si me ayudan también a leer, en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, déjame decirte, esta época era una época en la que había pocos médicos. No existía la medicina como la vemos hoy. No existía la medicina con los avances que tenemos hoy. Los médicos de hace 2000 años eran médicos que se regían por algunas cosas que sabían y de hecho casi no sabían nada. Y entonces los médicos tenían que ir generalmente con quienes pagaban, y los pocos que pagaban eran personas ricas, eran personas que tal vez tenían la capacidad económica para poder pagar un médico. Y otra cosa importante es que en el contexto en el que estamos, el Imperio Romano había dicho o había estipulado para los médicos que los médicos no podían manipular un cuerpo muerto. Hoy los médicos saben más cosas porque hacen autopsias, pero en aquellos entonces los médicos tenían que apresurarse cuando había un moribundo, porque cuando esta persona moría ya no le podían hacer nada. Por eso es que estas reglas tienen mucho que ver en un contexto en el que las personas no tenían acceso a la salud. Por eso es que este lugar en el que las personas tenían una cierta superstición de que había una fuente de sanidad en este lugar, es importante, porque si tú te imaginas esto, tal vez era un caos. Este lugar en el que las personas veían que las aguas comenzaban a moverse, que tal vez algo allí estaba sucediendo, y tenían la idea supersticiosa de que seguramente era un ángel el que bajaba y movía las aguas, y entonces el primero que se bajaba y se metía a las aguas podía quedarse libre de sus enfermedades. Y esto te lo comento porque ahora sabemos, los estudios arqueológicos dicen que allí muy probablemente hubiera un manantial, y que el momento en el que las aguas comenzaban a brotar, había un movimiento, y las personas realmente pensaban que era un ángel el que las movía, y que cuando alguien descendía podía ser sanado. Imagínate el caos, imagínate todo alrededor de este lugar a un montón de personas enfermas. Lo más seguro es que olía mal. Lo más seguro es que había personas que estaban en desgracia, había ciegos, nos dice Juan que había ciegos, había cojos, había paralíticos, era un lugar de hecho de desgracia, lo cual contrasta con el significado del nombre del estanque, porque Betesda significa lugar de gracia. Así es que mucha gente seguramente pasaba por allí, y por el mal olor y por la zona, tal vez evitaba estar en este estanque de Betesda. Y si continuamos en el versículo 5, nos vamos a encontrar con un caso particular. Si me ayudas a leer también, dice así: allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yo no sé si tú te imaginas cuántos son 38 años. Tal vez nuestros muchachos que están en la secundaria o en la prepa no se imaginan cuáles son 38 años. 38 años, déjenme decirles, ya los pasé. ¿Qué haces en 38 años? Imagínate 38 años de estar sin poder moverte. 38 años sin poder hacer las cosas que hacías antes. Y por eso entra Jesús en escena, y dice Juan, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, porque Jesús estaba dirigiéndose directamente a él y supo que él llevaba 38 años, le dice unas palabras. Y mira, esto no te lo pierdas, porque son palabras que van a cambiar la vida de este hombre, cuyo nombre no sabemos, porque Juan seguramente estaba escribiendo esto
con base en sus recuerdos, y lo más seguro es que no se acordara perfectamente de los detalles, como por ejemplo el nombre de este personaje, de este hombre. Y le dice Jesús, estas palabras son nada más 3 palabras, pero son tan importantes. ¿Qué te parece si las lees conmigo? ¿Quieres ser sano? Mira, hoy hay algunas corrientes que se atribuyen el poder de sanar. Y lo digo dentro del ámbito del cristianismo. Pero te soy honesto. Si somos honestos, Dios ha estipulado que lo que fue en su momento el don de sanidades para los seguidores de Jesús iba a cumplirse en unas cuantas décadas, de tal forma que para cuando terminó el primer siglo ya no había personas con la capacidad o el don de sanar. Hoy hay personas que dicen que te pueden sanar y que debes de entrar en sus iglesias para que tú sanes de tus enfermedades físicas. Yo te soy honesto y te puedo decir que eso no es así. Sin embargo, Jesús no solamente quiere sanar físicamente, y por eso esta pregunta se vuelve importante para ti y para mí, porque tú puedes estar sano no nada más físicamente, y tal vez quisieras también, o podría ser tediosa esta pregunta en el sentido de, ¿quieres ser sano relacionalmente? ¿Quieres ser sano o sana mentalmente? ¿Quieres ser sano o sana en tus hábitos? Y esta pregunta tal vez fue difícil y diferente para este hombre, pero no tan diferente para todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no todos quieren sanar. Esa es una gran realidad. No todas las personas quieren sanar, no todas las personas quieren estar bien relacionalmente o mentalmente o en cuanto a sus hábitos, porque saben que el estar así implica muchas cosas que son convenientes. Pero Jesús le da a este hombre la decisión, le da la oportunidad de que él decida, ¿quieres sanar? ¿Quieres ser sano? Y tal vez si a ti te preguntaran esto y estuvieras en una situación semejante, serías capaz de responder como él. Ayúdenme a leer, por favor, quienes están aquí con nosotros, y también si tú estás en casa. ¿Qué contestó esta persona? Dice así: el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Por eso te decía hace un momento que te imaginaras el caos. Por eso te decía hace un momento que pensaras en que esto era algo tremendo, en el que un montón de enfermos, un montón de cojos, un montón de personas tal vez con algunas otras enfermedades que ni siquiera tenían la explicación necesaria de qué es lo que estaba pasando, estaban allí esperando a ver que el agua se moviera para poder entrar. Y por eso cuando Jesús escucha esto y esta persona tal vez en una desesperación importante, Jesús hace algo, entra en escena, y todo lo que va a suceder, amigos, es parte del plan de Jesús para mostrar lo que nosotros conocemos como señales, es decir, milagros que apuntarán a la identidad de Jesús. Porque hubo muchos milagros, pero hay milagros específicos, 7 milagros en los que Jesús apunta a su propia identidad. Y entonces Jesús le dijo una sola palabra: levántate. Es una sola palabra, pero ¿sabes qué? Esta palabra hizo que este hombre cambiara, su vida cambiara para siempre. Pero las siguientes palabras van a hacer que todo lo demás se mueva de lugar y que todo se conmueva y que Jesús establezca quién es Él, su identidad. Porque no nada más le dice, ¿sabes qué más le dice? No nada más le dice levántate, continúa diciendo, toma tu lecho y vete. Toma tu lecho y vete. Tal vez algunos dicen, bueno, eso no tiene nada de malo, que envuelva sus sábanas, que envuelva su sleeping, no sé si era un sleeping, la verdad es que no creo, sus cobijas, su camilla, su catre, no sé, tómalo, envuélvelo, tienes que llevarlo contigo y puedes irte a tu casa. ¿Y sabes qué pasó? Al instante, inmediatamente aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue.
Sin embargo, hay algo detrás de todo esto, porque este hombre inmediatamente, por el poder de Jesús, tomó esta serie de sábanas tal vez, o esta camilla, me lo imagino así, no sé si así haya sido, se lo echó en el hombro y contento por volver a caminar después de 38 años. Es toda una vida. Después de 38 años sin poder caminar, se va. Pero Jesús hizo esto con un propósito. De hecho, podría decirte que con todo propósito Jesús golpeó el avispero. Esta es una expresión muy mexicana. Golpeó el avispero. Él quería que algo sucediera. ¿Por qué? Fíjate lo que dice después. Pero aquel día era día de reposo. Era Sabbat. Era sábado, era un día especial en el que los judíos tenían que guardar la ley, no haciendo obra alguna que tuviera que ver con el trabajo, sino dedicarlo para Dios. Y los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, se creían, ¿qué crees? Lo que algunos de nosotros pensamos que somos, se creían la policía de la religión. ¿Te ha pasado? ¿Te has encontrado con un policía de la religión? ¿O has sido tú un policía de la religión? Hace un momento, al inicio, yo te comentaba que yo sí he caído en eso. Porque a veces los que estamos en medio de las escenas que tienen que ver con la religiosidad, o con la religión, o con Dios, o con la iglesia, nos dejamos envolver por eso, por la religiosidad, y entonces nos fijamos en las personas y empezamos a prohibirles cosas. Empezamos a decirle, tú no te puedes vestir así, tú no puedes hacer esto, tú no puedes ir allá, está prohibido. Pablo diría, no manejes, no comas y ni aún toques, no gustes y ni aún toques. Eso hacemos cuando la religiosidad nos ha alcanzado y nos volvemos la policía de la religiosidad. Así es que los fariseos, cuando ven a este hombre que seguramente se dirigió al templo, cuando ven a este hombre que seguramente va con gozo a agradecerle a Dios, cuando ven a este hombre que después de 38 años, que tal vez desde niño no iba al templo, entran en acción. En el versículo 10 lo podemos leer. Ayúdame por favor a leer el versículo 10. ¿Qué dice? Hoy es día de reposo. No te está permitido llevar tu lecho. Te puedo decir algo, mira, no era la ley directamente la que decía que no era permitido llevar un lecho a cuestas en el día de reposo. Era la ley de los ancianos, era la tradición anexada a la ley la que decía que había cosas que no podías hacer, hacerlo minuciosamente. Eran al menos 39 categorías de las cosas que no se podían hacer en día de reposo. No las cosas que Dios había dicho que no se hicieran en día de reposo, sino 39 categorías que incluían muchas más cosas que no se podían hacer en día de reposo. Entre ellas no se podía llevar un lecho en día de reposo. Así es que ellos le decían, oye, somos la policía de la religión, tú no puedes andar llevando tu lecho en el sábado. Sin embargo, repito, no era la ley de Dios. Surgía de la ley de Dios, pero no era la ley de Dios. ¿Qué era lo que decía la ley de Dios? Tal vez tú has leído Éxodo capítulo 20. En el versículo 8, la ley de los 10 mandamientos dice esto: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Y se trataba de parar por un día del trabajo, de las ocupaciones, de la cotidianeidad. Eso es lo que Dios había dicho que sucediera. Mira, 7 días vas a laborar, 7 días vas a trabajar, pero el séptimo día es día de reposo para tu Dios, para el Señor tu Dios, porque acuérdate de cuando estuviste de esclavo, cuando no tenías descanso. Pero no era un permiso, ni tampoco era algo que Dios había estipulado para que pararas de amar o de tener compasión. Y esto es lo que no entiende la religiosidad. Dios quería que pararas de tus labores, que pararas de tu trabajo, pero no que hicieras una pausa con el amor
o con la compasión. Sin embargo, esto le pasaba a los fariseos como a todas las personas religiosas. Comienzan, y a veces comenzamos, a olvidar el porqué detrás de la razón que hay de la ley, el porqué detrás del qué. Y no nada más comenzamos a olvidar, sino que a veces hasta de forma voluntaria a ignorar. Esto es algo que pasa cuando defiendes un sistema teológico. Esto nos ha pasado a todos, por eso nos toca. Cuando defiendes un sistema teológico, cuando defiendes una ideología, cuando defiendes una agenda política, cuando defiendes una lealtad partidista, y todos, amigos, todos tenemos alguna facción a la que apoyamos, un sistema teológico, una ideología, sea cual sea, una agenda política, no me digan que no tienen a veces todos aquí un color por el que siempre votan, o una lealtad partidista, porque esto que hace la religiosidad y que hacen las personas que llegan a tener una cierta, tener tanta identificación con estas cosas, y se corre el peligro de darle más importancia a la misma ideología, al mismo sistema, a la misma agenda, a la lealtad en sí misma, que a las personas que se supone que se tienen que proteger, o para las que se están buscando derechos, o para las que se tiene que defender. Y ¿sabes qué? Es hasta difícil de reconocer, porque tal vez tú ya pensaste y te empezaste a defender mentalmente y pensaste en el otro sistema teológico, pensaste en otra ideología, pensaste en otra agenda política y en otra lealtad partidista, pero no pensaste en la tuya. Es difícil de ver y es difícil de aceptar, pero todos deberíamos de ser honestos y mirarnos en el espejo. Porque cuando lo que es mejor para las demás personas ya no es lo más importante para ti, entonces estás en desacuerdo con Dios. Jesús nos lo aclaró en el capítulo 3 de Juan. Juan lo escribió. Juan dijo, mira, este suceso, y te recomiendo que no dejes de ver y ver todo el contenido de la serie de 90, donde Jesús habló con Nicodemo en el capítulo 3. Juan lo captura y dice, mira, por si acaso Nicodemo no lo entendió, yo te lo explico. Dios amó a todo el mundo. Dios amó a cada persona, porque de tal manera amó Dios, no a unos, no a una agenda política, no a un género, no a una ideología. Dios amó a todas las personas, a todos los géneros, a todas las etnias, a todos los hombres, a todas las mujeres, a los niños y a los grandes. Todos para Dios tienen dignidad, porque todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Y Dios los ama tanto que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y entonces, esto es algo en lo que deberíamos de pensar, algo en lo que deberíamos de estar constantemente conscientes, porque cuando hacemos lo contrario, cuando es más importante la ideología o el movimiento que las mismas personas, estamos definitivamente en pecado. Así es que cuando estos hombres, regresando a la historia, le dicen a esta persona que fue sanada, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho, este hombre tiene que defenderse y les responde, el mismo, está apuntando a Jesús, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Y sabes que esto es hermosísimo porque ni siquiera sabe el nombre de la persona que lo sanó. Recuerda que Jesús era una persona muy famosa, pero este lugar de desgracia, este estanque en el que estaban los enfermos, era tan caótico que ni siquiera estaba él en conocimiento de quién lo había sanado. Pero entonces cuando la policía está cuestionándolo, la policía religiosa, los religiosos, los fariseos, lo están cuestionando y le dicen, oye, no puedes llevar tu lecho, y les dice, mira, yo simplemente sé que estuve 38 años sin poder moverme, y hubo una persona que llegó y tuvo compasión de mí y me dijo que podía ser sanado y que tomara mi lecho y anduviera. ¿A quién le debería de hacer caso? ¿A los que me han ignorado? ¿A los que me han relegado?
¿A los que me han marginado de su religión? ¿A ustedes, los religiosos? ¿O a alguien que tuvo compasión de mí y me dijo, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué nos habla esto de nosotros? ¿Qué nos habla de cuando nosotros deberíamos de tener compasión por las demás personas y las demás personas no tienen y no reciben compasión de nosotros porque parecemos policías de la religión? Y es que este hombre en su mente tal vez tenía, es que mira, ustedes los religiosos me relegan, me hacen a un lado, no, para ustedes soy alguien sucio. Es más, spoiler para otra ocasión que vamos a ver también de estas señales, está en nuestra mente, en nuestra ideología como nación, que pequé yo, o pecaron mis padres, o que algo sucedió mal, y por eso estoy en esta situación, porque tal vez hice algo tan terrible, o mis papás hicieron algo tan terrible que yo tengo que pagar esas consecuencias. Por ejemplo, ellos pensaban que si una mujer embarazada iba y visitaba el templo de otra deidad, de un dios falso, de un ídolo, y ella estaba embarazada, la persona que iba a tener las consecuencias de ese pecado iba a ser el bebé, aunque ni siquiera había nacido. Así es que cuando este hombre dice esto, él dice, mira, tal vez sí lo merezco, tal vez mis papás hicieron algo, no lo sé, pero aún así Jesús me dio lo que yo no merecía. Y digo Jesús, aunque él en este momento ni siquiera sabía su nombre. Así es que él dice, mira, yo simplemente decidí hacerle caso y tomé mi lecho y anduve, porque después de 38 años lo estoy haciendo de nuevo. Y entonces ellos, porque se creen la policía, entonces le preguntaron, ¿qué pregunta hacen? Ayúdame. ¿Y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Y sabes por qué hacen esta pregunta? Porque otra de las cosas que estaban prohibidas hacer en día de reposo era sanar. No se podía ejercer la medicina en día de reposo. De las cosas que la tradición de los ancianos decía que nunca se debería de hacer en día de reposo era ejercer la medicina. Tú, si fueras médico, no puedes sanar a nadie en día de reposo, a menos, claro, que fuera un caso de vida o muerte. Pero entonces, a ver, dinos quién te sanó, porque no se debe sanar en día de reposo. No es un caso de vida o muerte, tú llevas 38 años así. ¿No se podía esperar a mañana? ¿Te parece un poco cuando, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estás vestido así? ¿Por qué dices estas palabras? ¿Quién te dijo que puedes entrar a este lugar con esas fachas? ¿Quién te dijo que puedes usar esas palabras? ¿Quién te dijo que tú, siendo la persona que tienes con tu contexto, puedes entrar en este sacrosanto lugar con estas sacrosantas personas? ¿Sabes qué está pasando? Que la religiosidad es mayor que lo que Dios quería hacer. Cuando alguien te dice eso, porque tal vez lo viviste y por eso es que en algunas personas que nos escuchan o algunos de los que están aquí, tal vez te decepcionaste de la iglesia y tal vez te decepcionaste de Dios por personas así de religiosas, que te dijeron, no hagas eso, no son las formas. Y más cosas que podríamos comentar, pero si continuamos leyendo, pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado. ¿Recuerdas que dijimos que ni siquiera sabía quién era Jesús? Pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús, mira, estamos hablando de épocas en las que Jerusalén estaba abarrotada y además Jesús tenía que andar con cuidado porque los fariseos ya lo querían arrestar y por eso es que actuaba con cierta cautela. En ese momento en el que este hombre fue sanado, tal vez levantó su lecho, se lo puso en el hombro y cuando quiso voltear ya no estaba Jesús. Por eso quiso ir al templo para agradecerle a Dios. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Jesús busca a este hombre en el templo. Si lo sigues leyendo conmigo en la historia, dice así: después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado,
lo encontró y mira, me imagino a Jesús decirle, oye, mira, ¿te acuerdas? ¿Ya viste? Estás sano. Después de 38 años has vuelto a caminar. Me imagino a este hombre dando la vuelta y diciéndole, sí, a lo mejor ha hecho un brinquito y diciéndole, sí, Jesús, estoy otra vez entero. Y ¿sabes qué? Jesús, estoy seguro que Jesús sabía que estaban acusando a este hombre de pecar y que estaban acusando al mismo Jesús de pecar. Por eso le dice esto, así que no peques más. Y aquí es un problema teológico, ¿sabes? Y por eso es que a veces como religiosos es difícil entender esto. Pero si lo lees sin teología en la mente, tal vez podríamos encontrar una salida mejor que de las mismas teologías tradicionales han hecho. Porque entonces aquí algunos dicen, entonces este hombre sí hizo algo muy malo y por eso estaba paralítico. O tal vez sus papás hicieron algo muy malo y por eso está paralítico. Así que no peques más. Pero yo te pregunto, ¿qué pecado puede cometer un paralítico durante 38 años? ¿Será que Jesús le estaba tal vez teniendo un poco de buen humor? Porque sabía que aquellos estaban acusándolo de pecado, de que tal vez sus papás habían pecado. ¿Sabes qué? A Jesús mismo lo estaban acusando de haber pecado. Y me imagino a Jesús, ¿sabes qué? No peques más, para que no sea que te sobrevenga algo peor. Tal vez en ese momento estaban riendo. ¿Sabes por qué? Porque lo más seguro es que este hombre no hubiera hecho absolutamente nada durante 38 años. Y te imaginas que hubiera hecho algo y que hubieras hecho algo durante tus primeros 7 años de vida. Y que después de esos 7 años que, no sé, no te comiste la sopa y por eso estás ahora paralítico, cómanse la sopa, chavos. ¿Verdad? Entonces, Jesús lo que quiere darnos a entender, mira, tu religiosidad no te va a llevar a nada. Y es que además esto es importante porque los religiosos del tiempo de Jesús comenzaron a buscar ocasión para poder acusar a Jesús. Comenzaron a buscar ocasión para también hacer que este hombre se sintiera con culpa. Y esta es una cosa importante porque tal vez tú te has sentido con culpa en el entorno de la religión. Tal vez tú te has sentido con una culpa que aunque tal vez te fuiste de la iglesia, aunque ya no estás dentro del cristianismo o de cualquier otra religión que hayas profesado, tal vez las personas de la religión te hicieron sentir tan mal, te hicieron sentir tan culpable que aun cuando ya no estás en la religión no puedes dejar de sentir culpa. Pero ¿sabes qué? Cuando sabes quién es Jesús, cuando conoces realmente quién es Jesús, no importa las opiniones o las palabras que las personas religiosas te puedan decir, porque Jesús te hace libre y te hace sanar desde dentro, en tu mente y en tu corazón. Así es que aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos, por eso es muy importante, es muy probable que esto ya estuviera dentro de la alegría de este hombre que había sido sanado. Les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y es por eso que los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, hablando de Jesús, porque hacía esto en día de reposo. Por eso los judíos comenzaron a buscar más piezas para poder matar a Jesús. Por eso los judíos estaban ya buscando a Jesús. Y entonces, entre estas ocasiones, encuentran a Jesús y lo cuestionan. Y le dicen, oye, ¿por qué haces esto? Tú no puedes sanar a las personas en día de reposo. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Jesús? A mí me encanta la respuesta de Jesús. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Mira, les está diciendo, mi Padre, que está en los cielos, es el que puso el día de reposo. Él hizo la creación en 7 días y el séptimo día reposó. Recuerda que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y es más, Él es Dios, Él sigue trabajando hoy, aunque es día de reposo, Él sigue trabajando. Y yo, que soy hijo de Dios, sigo trabajando.
Y esto no cupo en la mente de los religiosos. Por esto, por lo que dijo Jesús, por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. ¿Qué explosión debieron tener los judíos, los fariseos y los saduceos, los religiosos del tiempo de Jesús en la mente? Cuando Jesús purificó el templo, tal vez recuerdes esto, porque hizo con cuerdas, hizo un azote para limpiar el templo de la gente que estaba oprimiendo a otras personas, que traían cosas que Dios no había pedido, como por ejemplo traer una oveja defectuosa y un montón de cosas más por las cuales Jesús purificó el templo, los echó de allí. Los fariseos no le preguntaron una pregunta que sería más o menos moderna, pero no le preguntaron, ¿quién te crees que eres? Porque le dijeron en aquella ocasión, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ellos le preguntan, ¿por qué? En otras palabras, ¿quién te crees? Y ¿sabes qué? Esta pregunta de quién te crees y que ahora está causando disrupción en sus mentes, porque Jesús está diciendo, mi Padre es Dios y Él trabaja y yo trabajo, por tanto, ¿sabes qué? Si soy hijo de Dios, soy Dios. Ellos le están diciendo, ¿quién te crees que eres? No le preguntaron, ¿quién eres tú? No, ¿quién te crees que eres? ¿Quién crees tú que eres, Jesús? Y ¿sabes qué? Esta pregunta es importante porque te alcanza a ti y me alcanza a mí. Quiero hacértela a ti. ¿Quién crees tú? ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Quién crees tú que es ese hombre que un día vino y revolucionó el mundo y cambió las eras y ahora hay un antes y después de Cristo? ¿Quién es ese hombre que un día dijo a otro hombre enfermo que tomara su lecho y anduviera? ¿Quién crees tú que es él? Si adelantamos ahora en el versículo 19, entonces Jesús les dijo a ellos, a los religiosos, porque estaban aquí en la contienda verbal, les dice esto, que tal vez tú te sabes de memoria, pero está en el contexto de esto que Jesús le está diciendo a los fariseos. De cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Jesús nos dice a todas las personas de todos los tiempos y lugares, ¿quieres saber cómo es Dios realmente? Obsérvame. Porque el Hijo no hace nada que no vea hacer al Dios el Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios realmente? Obsérvame a mí. ¿Quieres saber qué es lo que Dios diría realmente? Obsérvame a mí, no observes a la religión. Escúchame a mí. ¿Quieres saber qué es lo que Dios haría realmente? Simplemente sígueme a mí. Porque Jesús vino a explicar de la manera más simple a Dios. Y cuando les dice esto a los fariseos, simplemente tienen que entender, y nosotros también, que a veces le ponemos más énfasis a las cosas escritas, a la ley escrita, a los preceptos, a las reglas de no te puedes vestir así, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. ¿Qué te crees con ese pasado? Mira lo que les dice Jesús a los religiosos. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Has elegido tu interpretación de lo escrito, la tradición de los ancianos, sobre la demostración viva de que Dios está aquí, de que Dios hizo algo diferente, de que Dios mismo se hizo uno de nosotros. Es decir, en términos de Juan, el verbo o la palabra, porque esto en griego se dice logos y puede traducirse como verbo, como palabra o como principio. El verbo, la palabra, se hizo carne. Es decir,
Jesús les está diciendo a los religiosos de su tiempo, el verbo de Dios, Dios está enfrente de ustedes. Y esto es por qué los evangelios son tan importantes, porque vemos en ellos que Dios lo simplificó todo, lo hizo fácil de entender para nosotros, se hizo uno de nosotros para poder decirlo, para poder modelarlo, para poder moldearlo, para poder hacerlo lo más claro posible. Y esta es la idea que es la central de todo esto, y tal vez te lo impida ver a ti o a mí la religiosidad. ¿Sabes cuál es esta verdad? Que el tú a tu lado, en otras palabras, tu prójimo, tu vecino, ese que está ahorita junto a ti en el asiento, o junto a tu sala, o junto a tu asiento del auto, o junto a tu asiento del autobús, ese que está junto a ti en el supermercado, o el que está conduciendo junto a ti en el otro carril, ese que está también a lo mejor haciendo un trámite en la misma fila que tú, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu tío, tu prima, el tú a tu lado debe tener prioridad sobre la visión potencialmente errónea. Porque déjame decirte que yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, y la persona que a lo mejor pienses que menos se equivoca, se puede equivocar. El tú a tu lado, tu prójimo, debe tener prioridad sobre la visión potencialmente errónea que llevas por ahí dentro de ti. Porque los fariseos, que eran los más preparados del tiempo de la religión de Jesús, o de la religión del tiempo de Jesús, más bien dicho, tenían una idea errónea cuando eran los más preparados y no tenían en prioridad a su prójimo. Pero por favor, ahora comprendámoslo. El tú a tu lado debe tener prioridad sobre la visión potencialmente errónea que llevas por ahí dentro de ti. Y por eso quiero finalizar haciéndote estas preguntas. ¿Tu versión de religión o de política te impide amar a las personas? Es una pregunta. ¿Tu versión de religión o de política te impide amar a las personas que Dios ama? Por eso es importante que pienses en cuáles son las corrientes que abrazas. Pero mira, más allá de eso, tu versión de cristianismo, si es que te consideras cristiano, seguidor de Jesús, tu versión de cristianismo te impide amar a las personas que Dios ama. Porque si tu versión del cristianismo te impide ponerle prioridad a las personas que son hechas a imagen de Dios y prefieres ponerle prioridad a un montón de reglas y preceptos religiosas, que déjame decirte que estás en la versión equivocada, en la versión errónea. Porque Dios es amor y Jesús es Dios en un cuerpo humano. Se hizo a sí mismo un ser humano como tú y como yo. Así es que la pregunta de quién es Él, de este tercer episodio, tal vez tú lo debes contestar en tu corazón, en tu mente. ¿Quién es Jesús? Y debes también entender que si quieres seguir a Jesús, es más importante quien está a tu lado que las mismas reglas que te ha impuesto tal vez la religión. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos ayude a entender esto? Padre, gracias porque en esta narración que tú nos dejaste del libro de Juan, hemos podido ver que tal vez hemos actuado en muchas ocasiones tan religiosamente, tan egoístamente, y que hemos dejado a las personas que tú amas en segundo lugar, en segundo término. Te queremos pedir perdón, Padre, si es que en el pasado lo hemos hecho. Pero más aún y más allá, queremos pedir por aquellas personas que han sido heridas por nosotros o por la religión y que tal vez esas versiones de cristianismo errado han lastimado. Y queremos pedirte por ellos, porque tal vez nos están escuchando, tal vez están en este momento luchando con el hecho de poder elegir y saber quién es realmente tu Hijo Jesús. Pedimos por ellos, pedimos por sus mentes, pedimos por sus corazones, para que puedan reconocer a tu Hijo Jesús como alguien que les ama grandemente, tanto así que dio su vida por ellos. Te pedimos, Dios, que obres
y que si esas personas se dan la oportunidad de conocerte a ti, de conocer a tu Hijo, puedan encontrar una vida maravillosa en ti. Gracias por todo, Padre, porque no lo merecemos y aún así nos amas. Te lo hemos dicho y te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.